Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a este canal, donde en esta ocasión vamos a estar hablando de una nueva adaptación de un libro tan querido por muchos, que es Cumbres Borrascosas. Ha tenido varias adaptaciones, la verdad es que la mayoría de ellas han salido bastante regular, o sea, no han salido muy bien que digamos, y este año nuevamente dijeron, vamos a hacer una reinvención de la misma. ¿Qué podría malir sal? Bueno, justamente tenemos una nueva adaptación del libro de Cumbres Borrascosas. Y en este video te voy a explicar si me gustó, si no me gustó, si la recomiendo, si vale la pena verla. Así que bueno, si les interesa mi opinión, quédese sin más y sin más preámbulo, comenzamos. Y bueno, tenemos una vez más una nueva película en este año 2026 intentando adaptar una obra tan emblemática y tan compleja como lo es Cumbres Borrascosas, que aprovecho para mostrarles esta edición hermosa que tengo yo de Clanford Collection, que la verdad es que está hermosísimo. Esta obra de Emily Brontë, probablemente una de las mejores obras de todos los tiempos, bueno, la única de Emily Brontë, porque bueno, lastimosamente ella murió a una corta edad y bueno, pero nos dejó esta hermosa novela que ha sido tratada ha tratado de adaptarse en varias películas durante muchos años y pocos lo han conseguido, por decir casi ninguna lo ha logrado al 100% ser tan emblemática como lo fue la obra. Y eso da mucho que hablar porque creo que es de los debates que siempre se generan, si es que es una obra posible de adaptar. Este maldito libro que aún muchos intentan entender y que por mi parte la verdad es que también intento entender por qué es tan trágica y por qué me encanta tanto, porque para la época y los estereotipos de la misma la verdad es que rompe particularmente con ella, y como encima hasta el día de hoy a los productores particularmente les chupa un huevo, ya que decidieron estrenar este film justamente en pleno San Valentín como si fuese una historia romántica. Y esto lo han escuchado en muchos videos, pero bueno, una vez más no está de más decirlo, y es que Cumbres Borrascosas no es una historia de amor. Por favor, no romanticemos esta historia y no hagamos lo mismo que pasó en varias películas, que se intenta romantizar un amor tóxico, una historia tan tóxica como esta lo fue. La historia como tal de Cumbres Borrascosas es una historia o pertenece a una novela romántica, que en sí no quiere decir justamente que es una historia de romance, sino que pertenece al mismo romanticismo, y hay que entender la diferencia. El romanticismo fue más que nada un movimiento cultural, literario y artístico que rompe con esa rigidez del clasismo de aquella época para volcarse más que nada a la libertad creativa. Exalta justamente los sentimientos y la subjetividad a través de simbolismos y paisajes que reflejan el estado de ánimo emocional, a menudo corruptos y tormentosos, tocando temas obviamente relacionados a lo que es el amor trágico, la muerte y la locura. Y es por eso que Emily Brontë fue una heroína, la verdad, adelantada de su época, porque justamente su obra en aquellos entonces fue rechazada por esta temática tan cruda y tan violenta, tan pasional y tan amoral, que desentonaba con esa moral victoriana de la época, predominando más que nada lo que vendría a ser el amor obsesivo y la venganza, y en lugar de ese romance tan tradicional que se esperaba para entonces, donde los héroes tenían finales felices sin consecuencias. Emily Brontë obviamente entendió la hipocresía de la sociedad y tocó un tema tan trágico y tormentoso como lo es la venganza, y una historia donde no existen los héroes, y rompe con el personaje protagonista puro y moral. Y me sorprende que hoy en día no sepan adaptar esta obra, siendo que la sociedad creo que ha avanzado lo suficiente, creo yo. Seré sincera y voy a decir mi humilde opinión, y es que como adaptación esta película es horrenda, o sea, es una pésima adaptación del libro. Como lector estarás totalmente decepcionado de ella sin lugar a dudas. Ahora, hay un punto bueno y positivo que creo que es válido para acreditar la existencia de esta película, y es el hecho de que es una reinvención de la obra, vamos a decir, de Cumbres Borrascosas, y justamente la visión que el director intenta darle tiene una versión un poquito más con libertad creativa, vamos a decirle, lo suficiente como para brindarte una historia un tanto diferente. En este video no voy a estar intentando compararla con los hechos del libro, porque obviamente termina perdiendo, sino que lo voy a estar valorando más que nada por su propio aspecto técnico y narrativo, teniendo en cuenta su mensaje y lo que quiera reflejar en cuanto a matices psicológicos de la novela. Dicho esto, Cumbres Borrascosas de este año 2026 se considera un buen film dramático de estos tiempos. Bueno, empecemos con su directora, Emerald Fennell, que justamente es la misma directora de las películas Sandborn y The Promising Young Woman, que las dos son buenas películas, pero creo que Promising Young Woman me gustó más que nada por la premisa que nos quería contar en las películas, pero bueno, las dos son más que recomendables. Ella es una directora que juega un rol de dirección que justamente la incomodidad es la que desborda como temática central en todas sus historias,
mezcla la sátira social, las dinámicas de poder, la puesta en escena que está totalmente calculada para generar más debate que consenso, y ahora con Cumbres Borrascosas no va a ser la excepción a este tipo de temáticas. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta película, la verdad, me parece que está carente de identidad, me parece que es un punto importante, ya que justamente lo único predominante acá es la carga erótica, que fue el objeto de utilidad para atraer al público en los trailers, y eso se ve, eso estaba más que clarísimo, porque claro, tenés a Jacob Elordi, tenés a Margot Robbie, que son protagonistas más que hegemónicos, súper sensuales, pero más que utilizable para la producción, tratar de atraer al público con estos personajes y sobre todo con lo que representaba el tráiler, que ya era bastante. Este punto no hubiera sido tan malo si no es porque fuese su única y principal atracción el hecho de que la sexualización está ahí y que es más importante eso que la complejidad narrativa que presentan los protagonistas. Lamentablemente, al ver esta película me hizo acordar muchísimo a 50 Shades of Grey, que justamente el erotismo era lo que predominaba más que esa forma tan peligrosa de idealizar a un personaje tan tóxico como lo era Christian Grey, y en esta ocasión ocurre lo mismo con el personaje de Heathcliff. En vez de centrarse en que un personaje tan complejo y tan obsoleto como este tipo puedan ser redimibles por sus acciones o sufrir ciertas consecuencias que puedan humanizarlo. Y me extraña que esta directora justamente recurra a metáforas baratas en cuanto a lo que cree sensual cuando en realidad no resulta más que artificial y bizarro, ya que más que nada esta historia es simplemente un amor imposible que se basa en la atracción sexual que puede tener y que prevalece durante los años, pero sin matices. Los personajes la verdad es que son vacíos, ni siquiera crees que esa venganza que debería ser lo que prevalece en la historia no tiene total importancia realmente, y la verdad es que eso no me termina de convencer. No hay consecuencias emocionales, la verdad es que no es como si los personajes asimilan los momentos, ocurre todo de forma muy robótica y la verdad es que no genera que empatices con ninguno de ellos ni con su sufrimiento. ¿Por qué justamente esta directora, Emerald Fennell, que se animó a retractar el abuso silencioso por parte de algunos hombres en contextos de fiestas, de alcohol, de drogas, como lo fue mediante la escritura de una venganza tal como se propuso en Promising Young Woman, que resultó bastante bien? ¿Por qué no se puede retractar algo significativo, algo complejo como eso en una película como esta? ¿Por qué no aprovechó acá la excusa perfecta para retractar justamente un hombre roto, fragmentado, como lo era Heathcliff, que justamente era un hombre violento, malo, vengativo, y que no le importaba denigrar a nadie, que se tomaba esas libertades que se tomaban en la época aquellos hombres que eran los que mandaban y que cometían muchos actos denigrantes, sobre todo para la mujer? ¿Por qué no hablar de las problemáticas de esa época, que a pesar de los muchos años que han pasado, estas cosas siguen todavía pasando hoy en día y que en ciertos ámbitos se siguen normalizando? ¿Por qué no tomar como referencia eso como para tomar con un poquito más de seriedad esa complejidad de estos personajes, trasladándolas a los tiempos de ahora? ¿Querés sexualizar los ambientes? Bueno, ok, vamos a hacer eso, pero también ¿qué hay de la crítica, no? ¿Qué hay de ese peligro de abuso de poder cuando una mujer era sometida en esos momentos? Porque de verdad que una mujer sea expuesta a ciertas libertades que la comprometían, en esa época tenía un peligro grande que te llevaban incluso a la muerte. Esta película, si hay algo que la salva un poco, es la fotografía, que la verdad que está muy bien, tiene unos paisajes y una ambientación bastante linda, el soundtrack, que pensé que iba a ser un desastre, pero me resultó bastante decente, y el vestuario, que a pesar de que por momentos está muy bien, hay otros momentos en los que se sale de época y no parece tanto de la época victoriana, pero bueno, se da el visto bueno de que los aspectos técnicos están ahí y que están muy bien vistos en la película. En cuanto a los actores, la verdad que resulta muy denigrante el hecho de que pongan un acento inglés tan malo los actores, porque no veo que nadie está hablando de esto, pero el hecho de usar actores para interpretar a personajes ingleses cuando no lo son es horrible. La verdad, basta de utilizar este tipo de recursos porque queda falso y descalifica la poca seriedad que tiene la película. Es una pena porque la verdad es que Margot Robbie y Jacob Elordi son muy buenos actores que encima tuvieron que contribuir a la publicidad de esta película, y hasta la propia Margot salió a decir que actuar junto a él le hizo hasta temblar las patas y no sé qué, porque desbordó sensualidad en su actuación y bla bla bla. Y la verdad es que no sé, me parece que es una publicidad bastante hipócrita, pero bueno, ellos son actores, hacen lo que se les pide y bueno, ellos tienen que seguir actuando y trabajando, pero la realidad es que no sé, me pareció muy pésimo la publicidad, la verdad. Y solo para terminar, la verdad es que con todas las red flags que puede haber en una película como 50 Sombras de Grey, me resultó hasta más entretenido ver esa película que esta misma. Así que bueno, con eso voy a concluir mi humilde opinión. Una película muy, muy carente de sentido, de emoción,
pese a que vamos a dejarla de lado con respecto a su adaptación del libro, que de por sí es bastante denigrante. Pero bueno, sacando eso, no la considero una buena película, pero bueno, cada quien tendrá su opinión de la misma. Una pena, la verdad, porque no esperaba nada de esta película y aún así me termina decepcionando. Así que nada, esta es mi humilde opinión de Cumbre Borrascosa de este año 2026. Si llegaste hasta acá, espero tu like y que pongas en los comentarios qué es lo que te pareció la misma. Si te gustó, si no te gustó, si crees que es una buena adaptación o fuera de lo que es la adaptación, si te parece que es una buena película en realidad para recomendar. Espero tus opiniones en los comentarios para debatir un poquito de esto. Gracias por ver, gente. Nos vemos la próxima con mucho más contenido como este. Yo soy Dami y esta es la Corte de Revan. Que la fuerza los acompañe. Hasta luego.